para que a ustedes les vaya quedando la información, ¿verdad? Y sobre todo este tiempo que hemos estado trabajando a distancia, pues es importante que tengamos toda esa información, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces acá dice el documento de apoyo, dice curso de topografía, el tema son definiciones generales que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar de la topografía con relación a la geodesia de una manera no muy profunda, pero importante. ¿Cuál es la relación que tienen las dos disciplinas estas? Y vamos a hablar algo de cartografía. Presentado por su servidor, el documento es el documento 1, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, voy a quitar este de aquí. Necesito ver. Necesito que esto se mueva. Permítame un momento, ¿qué está pasando aquí? No puedo dejar de presentar. Permítame un segundo, muchachos. Necesito mover esto. ¿Ustedes sí pueden mover el documento hacia abajo, pregunto? Sí, ¿verdad? Yo soy el que no lo puedo. Aquí está. Estoy presentando esto. No puedo dejar de presentar. Tengo que regresar. Muy bien, ahorita estoy aquí ya. Bueno. Bien, sí se está moviendo, ¿verdad, muchachos? Sí, arquitecto. Muy bien, va. Miren, pues entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco de algunas definiciones de lo que es topografía. Miren, información de lo que es topografía existe cantidades. Ustedes pueden entrar a internet y se van a encontrar con una gran cantidad de definiciones, ¿verdad?, de topografía. Aquí vamos a ver unas 3 o 4 nada más, ¿verdad? Al final todas dicen lo mismo, porque la topografía no es nada complicado. La topografía no es nada más que tener las 3 dimensiones del terreno, largo, ancho y alto, o dicho en términos modernos, 3D, ¿verdad? En 3D. Primero vamos a trabajar 2D y después vamos a trabajar 3D, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera definición. Dice, la topografía es la disciplina que trata del conjunto de operaciones de campo y de gabinete. Esto es importante, de campo y de gabinete. El trabajo de campo es lo que nosotros vamos a conocer como levantamientos. Quiero pedirles, por favor, en este momento, que deben de tener su cuaderno de notas, por favor, porque les voy a dictar un par de cosas. Eso no está puesto acá. Si me hacen favor, díganme si están preparados para que yo les dicte algo. Tienen que llevar su cuaderno de notas, ¿verdad? En ese deben de ir armando su archivo donde van a ir colocando, pienso yo, todas sus capturas y estos documentos, ¿verdad? Bueno, miren pues, los trabajos de campo, como está puesto aquí, se conocen como levantamientos topográficos. Un levantamiento, por favor, son todas aquellas actividades de campo, necesarias para obtener
las características físicas del terreno. Son todas aquellas actividades de campo para obtener todas las características físicas del campo o de un terreno, ¿verdad? O de un sitio, como quieran llamarle a ustedes. Quiero preguntar si lo anotaron. Okay. Sí, perfecto, bien. ¿Y los trabajos de gabinete? Son todas aquellas actividades de interpretación. Son todas aquellas actividades de interpretación, de cálculo y de dibujo. De cálculo y dibujo de la información de campo. Todas aquellas actividades de interpretación, de cálculo y de dibujo de la información de campo. Entonces, aquí estamos claros que la topografía son dos campos, ¿verdad? El trabajo que se hace, dos fases, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. Gabinete son los trabajos de oficina, ¿verdad? Pero se le conoce como trabajo de gabinete en todos lados. Alguna vez yo le hice esa pregunta y alguien me contestó ahí que los trabajos de gabinete eran aquellos que se hacían en un mueble sobre la cocina. Imagínense, estaban perdidos ahí. Entonces, estos son todos los levantamientos topográficos y este es el trabajo de oficina, si queremos verlo de esa manera. ¿Sí? Ok, entonces regreso. Disciplina que trata del conjunto de operaciones de campo y de gabinete que tienen como objeto determinar la posición relativa de puntos sobre la superficie de la Tierra. Esto es lo que dicen, al final de cuentas, todas las definiciones de topografía, ¿verdad? Determinan la posición relativa de puntos que se han colocado sobre el terreno, ¿verdad? Y que consisten básicamente en medir en el campo. Ahora estamos hablando del campo, de las distancias horizontales, distancias verticales, distancias inclinadas. Vamos a medir ángulos entre rectas, ¿verdad? Entre rectas vamos a tener orientaciones, etcétera. Todo esto es lo que consiste un levantamiento topográfico, ¿verdad? Y el trabajo de campo, pues todo el cálculo, la interpretación, el cálculo y el dibujo de toda esta información, ¿verdad? Bien. Por su extensión, dice, y fines prácticos, la topografía no toma en cuenta la curvatura de la Tierra. Esto es en todas las definiciones, ¿verdad? Esto tal vez no es parte de la definición, pero está bien ahí. Por su extensión y fines prácticos, la topografía no toma en cuenta la curvatura de la Tierra. Va a suponer la Tierra plana. Es una suposición. Adelante vamos a ver cómo vamos a ver esto, a fundamentarlo, ¿verdad? Con unas hipótesis. Dice, las características del terreno se van a representar en planos. Ustedes saben que un plano tiene dos dimensiones, ¿verdad? Es decir, cuando estamos dibujando planos, polígonos o terrenos en planos, vamos a estar trabajando en principio con dos dimensiones y vamos a tener otra tercera dimensión en el plano. Nosotros tenemos que ser capaces de analizar planos topográficos. Bien, esta es la primera definición. Miremos otra definición. Esta dice, la topografía es una ciencia, dice. Yo no estoy de acuerdo con que sea una ciencia. Y en algún documento yo puse eso, pero después analizándolo se da uno cuenta que realmente una ciencia es algo mucho más profundo, ¿verdad? Crea leyes, reglamentos y tantas cosas, la ciencia. Aquí es solo la aplicación de una técnica, ¿verdad? La aplicación de pocas cuestiones geométricas y de cálculo enfocadas a conocer un terreno. O sea, no es tan así. No llega a ser una ciencia, pero lo puse acá pues porque es una definición de alguien, ¿verdad? La topografía, dice, es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de puntos sobre la superficie de la Tierra. Otra vez, miren.
¿verdad? Y debajo de la misma. Al decir debajo de la misma es que se refiere a que se puede tener información de lugares, cuevas, bajo el agua, etcétera, ¿verdad? Mediante la combinación de medidas según los 3 elementos del espacio, las 3D que yo les decía: distancia, elevación y dirección. Aquí lo pusieron de esa manera, ¿verdad? Pero sería X, Y y Z, ¿verdad? X, Y y Z sería. Bueno, la topografía dice: explica los procedimientos y operaciones de trabajo de campo. Este sería el levantamiento, ¿verdad? Todo esto es la parte de levantamiento. Y aparte también, y los métodos de cálculo o procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico a escala. O sea, esta otra parte son los trabajos de gabinete. O sea, está claro que hay una parte de trabajos de campo, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Esto es el levantamiento. Y lo demás, métodos de cálculo y procesamiento de datos, ese es el trabajo de gabinete, ¿verdad? Y vamos a llegar a tener al final planos topográficos a escala. Hasta aquí, esto es lo que tenemos que llegar nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir en el curso más allá de esto, porque no solo vamos a saber cómo llegamos a tener un plano topográfico, sino que vamos a diseñar sobre ese plano. ¿Y qué vamos a diseñar? Pues vamos a diseñar plataformas, transformación de curvas y calles. Realmente eso no debiera de ser del curso de topografía, porque eso es diseño. Sin embargo, pues con el tiempo hemos ido tratando de apoyar a los diseños arquitectónicos con ese tema, porque realmente por ahí es en donde ellos debieran de hacerlo. Pero no importa, no es puramente topografía, sino es diseño, pero está bien, lo vamos a hacer. Bueno, esta es otra forma de definir la topografía. Dice: la topografía tiene como objeto definir extensiones de tierra, tomando datos necesarios para representar sobre un plano a escala su forma y accidentes. Perfecto. Al decir su forma, estamos hablando de planimetría, y al decir sus accidentes, estamos hablando las dos cosas. La forma y accidentes, estamos hablando de planimetría y altimetría, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que hay en el campo con sus niveles y con todos sus datos. Al hablar de la forma, estamos hablando de un área, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a conocer como un polígono, ¿verdad? Con toda su información de ángulos y de distancias, y también sus curvas de nivel que ya les mencioné el otro día, que lo vamos a ir, es parte de lo del curso. Dice: es el arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie de la Tierra. Otra vez lo mismo, ¿verdad? A mí sí me parece que esto realmente sí es un arte, ¿verdad? Sobre todo la topografía tradicional, digamos, que ya se está quedando atrás por el equipo sofisticado que hay. Sin embargo, si se utiliza como debe ser, a mi manera de ver, sigue siendo, ya es un arte, ¿verdad? No es una ciencia, sino un arte, a mi manera personal de ver. Bueno, entonces dice: es un arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre rectas terrestres y localizar puntos por medio de distancias y ángulos previamente determinados. Bueno, o sea, seguimos hablando de lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Y aquí tenemos aún otra. Dice: la topografía es la ciencia, otra vez, ¿verdad?, que estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra, tanto en planimetría como altimetría. O sea, como ven, todas estas maneras de definir la topografía se refieren a lo mismo. Vamos a localizar puntos en el terreno, de los cuales necesitamos conocer sus coordenadas y sus niveles. Y con esa información vamos a calcular, en gabinete vamos a calcular las coordenadas de ese punto y los niveles de esos puntos. Y al tener los niveles de esos puntos vamos a poder hacer lo que llamamos
curvas de nivel. Y las curvas de nivel nos van a dar cuál es la forma que tiene el terreno. Y nosotros en un plano de 2 dimensiones, con las curvas de nivel que le vamos a llamar un plano topográfico, debemos de ser capaces de interpretar qué es lo que está pasando en ese terreno, ¿verdad? Esa tiene que ser, es clave para nosotros como arquitectos, poder interpretar bien un plano de curvas de nivel, ¿verdad? Un plano topográfico. Y que de hecho eso es lo que van a seguir haciendo en sus cursos de diseño, ¿verdad? Bien, entonces, ¿habrá alguna pregunta o alguna duda sobre estas definiciones? Si alguien tiene alguna duda, por favor que me diga. No, por el momento, arquitecto. Va, perfecto. Sí. Ok, de todas maneras, esto lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? Y pudieran investigar un poco más, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Ya con esto yo creo que uno es capaz de hacer una definición propia, ¿verdad? De repente lo vamos a hacer algún día, ¿verdad? Ya conociendo todas estas cosas y ya con la experiencia que vamos a ir adquiriendo en el curso, creo que al final pudiéramos hacer una definición de topografía, una definición nuestra, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a tocar un tema que en ingeniería se ve en topografía 3, ¿verdad? En la Facultad de Ingeniería no todos llevan ese curso. Hay una parte que nos interesa a nosotros de la geodesia y a la topografía también le interesa. A la geodesia le interesa la topografía y a la topografía la geodesia. Fíjense pues. Vamos a ver. Así es. Bueno, lo voy a leer así como está aquí. Dice, la geodesia se ocupa del estudio y de la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra. O sea, estamos hablando de la Tierra, pero ¿qué es lo que está haciendo? Su forma y dimensiones. Y en topografía también estamos hablando de la forma y dimensiones. Dice, necesarios para determinar la posición, otra vez fíjense, de una serie de puntos, que aquí le vamos a llamar vértices, de una serie de puntos distribuidos en toda la zona objeto de sus trabajos, y a partir de las cuales se puede deducir la forma de esta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en geodesia existen levantamientos geodésicos, y los levantamientos geodésicos son también puntos que están colocados sobre la superficie de la Tierra, a distancias algo largas, y todos esos puntos forman una grilla, una red de triángulos. Todos los países lo tienen. Es una red de triángulos, ¿verdad? Y de esa red de triángulos, cada uno de los vértices, como dice acá, de esos puntos se conocen sus 3 dimensiones: largo, ancho y alto, o 3D, ¿verdad? O dicho en nuestros términos, se conocen las coordenadas y las elevaciones, ¿verdad? En este caso, de las diferencias entre geodesia y topografía, es que en topografía a los niveles le vamos a llamar cotas, y en geodesia se le llaman esas alturas elevaciones sobre el nivel del mar. Esto lo vamos a ver adelante. Sin embargo, topografía a veces usa elevaciones sobre el nivel del mar. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Bien, entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, el trabajo de la geodesia es igual que el de topografía. Tenemos que medir información de cada uno de los puntos, ¿verdad? Y en topografía también. La diferencia es que en topografía nosotros vamos a trabajar un plano cartesiano. Ustedes conocen cuál es el plano cartesiano, ¿verdad? Aquellas 2 rectas que se cortan en un punto llamado centro, cuyas coordenadas son Y0 y X0. En cambio, en geodesia, nosotros vamos a tener hay coordenadas que parten de unos puntos, como les dijera yo, que no conocemos, ¿verdad? Hay diferentes sistemas de coordenadas, como vamos a ver adelante. Nosotros vamos a trabajar algo que se llaman coordenadas UTM, Universal Transversal Mercator se llaman. Lo vamos a ver adelante, ¿verdad? Y esas coordenadas sí fueron
calculadas tomando en cuenta la curvatura de la Tierra. Esa es la diferencia. En cambio, nosotros con Y y X en topografía no estamos tomando en cuenta la curvatura de la Tierra. Y por otro lado, los trabajos de topografía no son tan grandes, aunque consideremos que sean grandes, no son tan grandes como para que se vean afectados por la curvatura de la Tierra. Eso es lo que quisimos explicar aquí en donde dice, vamos a ver, dice esto: por sus fines prácticos no toma en cuenta la curvatura de la Tierra. Y es porque un trabajo de topografía, por grande que parezca para nosotros, no se va a ver afectado por la curvatura de la Tierra. Bueno, sigamos, pues ahí lo voy a explicar. Pues entonces había dicho que la geodesia se ocupa del estudio y determinación y dimensiones de la Tierra, proporciona los métodos necesarios para determinar las posiciones de una serie de puntos llamados vértices, distribuidos por toda la zona de objeto, el objeto de sus trabajos, y a partir de los cuales puede deducir la forma de la Tierra. Estos puntos deben servir también como apoyo de trabajos de topografía. Ok, muy bien. Miremos aquí la relación de la topografía y la geodesia. Dice, la topografía conjuntamente con la geodesia tienen por objeto realizar todas las mediciones que determinan la posición relativa de puntos terrestres, otra vez ya ven, así como también realizar cálculos de dichas mediciones y utilizar los resultados para realizar planos y mapas. Nosotros en topografía vamos a hacer planos y la geodesia va a hacer mapas. O sea, pues haciendo mapas de toda la República, ¿verdad? Y de todos lados, sí. Entonces, la diferencia es, muchachos, que muchas veces cuando nosotros vamos a realizar un trabajo grande e importante, y sobre todo con recursos tal vez extranjeros, ¿verdad? Hay entidades o proyectos que son muy especiales y que se va a trabajar con dinero de fuera o dinero de acá, tal vez el dinero no tiene mucho que ver. Pero cuando uno va a realizar un proyecto grande, hay algo que lo vamos a ir viendo en el camino. Se llama la entidad que está solicitando el trabajo. Va a realizar un documento que se llama términos de referencia. Es decir, ustedes trabajando en una empresa que va a desarrollar, que les dijera yo, un gran condominio, por decir algo, o un hospital, lo que fuera, o una carretera, así para que vean qué diferentes tipos de trabajos son. En esos términos de referencia muchas veces va a decir, mire, el trabajo de topografía lo tiene que realizar tomando en cuenta información geográfica o geodésica. En el momento que nos dicen eso, quiere decir que nuestras coordenadas, en principio, por lo menos la primera coordenada, el origen de los trazos que vamos a hacer, el origen no va a ser Y0 y X0, sino que vamos a tener que investigar cuáles son las coordenadas UTM, que son las que usamos en nuestro medio. Y ese origen va a tener esas coordenadas que son de miles de kilómetros, de metros. Lo vamos a ver aquí. En cambio, topografía le dijimos que Y va a ser 0 y X va a ser 0. En cambio, aquí va a ser unos números muy grandes, ¿verdad? Porque el origen anda ahí por el Canadá, no, perdón, por Alaska, creo yo, que está el Y0 y el X0 para este sistema. Hay otros sistemas de coordenadas geodésicas, ¿verdad? Ahí les cuento al rato. Bien, esa es la diferencia. Si a nosotros nos dicen, yo siempre puse, por ejemplo, cuando estábamos en la facultad, les decía a los muchachos que si saliera a licitación o a concurso un proyecto para asfaltar de nuevo todo el anillo periférico de la ciudad universitaria. Imagínense eso. Que para nosotros puede ser grande, pero es chiquitito y es pequeñísimo. Pero nos dicen, su levantamiento topográfico debe estar enlazado a un sistema geodésico.
Ok, perfecto. Entonces nosotros vamos a hacer el levantamiento de todo el anillo periférico. Pero el primer punto, que es el origen de nuestro trabajo, no va a tener Y0 ni X0, sino va a tener las coordenadas que UTM, que son de ese punto que tenemos que investigar. Tenemos que ir al Instituto Geográfico Nacional, como les voy a contar adelante, o hay otras maneras de conocer esas coordenadas. Y además, como nos están pidiendo que salgamos con datos geodésicos, vamos a buscar algo que conocemos como bancos de marca. Esto lo vamos a ver más adelante, muchachos. Solo estoy adelantando al tema porque es parte de eso. Hay unos puntos que se llaman bancos de marca. Si esos bancos de marca los colocó el Instituto Geográfico Nacional, que es la entidad en nuestro país encargada de la cartografía, él va a dejar unas chapas de bronce, y en esas chapas de bronce tiene el número del banco de marca, y nosotros vamos a conocer, vamos a ir al Instituto Geográfico Nacional y vamos a conocer cuál es la elevación sobre el nivel del mar de ese punto con exactitud. Por ejemplo, en nuestros levantamientos que hacíamos o que hicimos en nuestra desolada universidad, facultad, saliendo del edificio T2, donde están las oficinas, ¿verdad, muchachos? No sé si ustedes ya conocen bien la ciudad universitaria. Yendo hacia Rectoría, hay dos grupos de gradas. Al subir el segundo grupo de gradas, hay una tapadera de registro de un drenaje o de no sabemos de qué, pero en esa tapadera, pegada a esa tapadera de concreto, hay una chapa de estas que yo les digo, y dice banco de marca Rectoría. Solo eso dice. Y nosotros investigamos que ese punto está a 1488 metros sobre el nivel del mar. Sí, 1488 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nuestros niveles de ese levantamiento de todo el anillo periférico va a partir de esos 1488 metros sobre el nivel del mar. Y las coordenadas de ese punto las vamos a investigar porque van a ser coordenadas UTM. ¿Sí? Pero el levantamiento que se está haciendo se hace con topografía, porque las distancias son cortas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sirvió de la geodesia? Solo el inicio, solo el arranque. Partimos con coordenadas UTM y con elevaciones sobre el nivel del mar. Y esa va a ser la información básica de ese levantamiento topográfico del anillo periférico de la ciudad universitaria, con el cual vamos a hacer los planos y vamos a sacar a concurso el trabajo de si fuera de recapeo o si fuera de un nuevo asfalto de la universidad. ¿Me he explicado, muchachos? Pregunto si alguien tiene una duda. Si no, lo vuelvo a explicar. Ok, sí, bueno, arquitecto, creo claro. Muy bien, perfecto. Pues miren, lo interesante aquí es que también bueno, ahí estamos, porque como les digo, si los términos de referencia, que se les quede eso, si los términos de referencia de un proyecto nos exigen un arranque con información geodésica, tendrá que ser coordenadas UTM y elevaciones sobre el nivel del mar. En cambio, si estamos haciendo un levantamiento topográfico para un terreno donde vamos a hacer el diseño de una casa o de lo que fuera, ahí no necesitamos salir con coordenadas geodésicas. Ahí vamos a salir con Y0, X0 y las elevaciones. Nuestro banco de marca le podemos poner un dato arbitrario. Un dato arbitrario es que yo le puedo decir al topógrafo, póngale cota 100 o póngale cota 50. No importa. La forma del terreno va a ser siempre la misma, aunque partamos con una cota 50 o una 100, ¿verdad?
Y en cambio, con la información geodésica también las curvas de nivel, todos van a ser las mismas, solo que el arranque va a tener otra información. Esa es la relación que hay entre la topografía y la geodesia, que es lo que se quiere decir aquí, ¿verdad? Entonces, lo leo de nuevo para que terminemos de comprender. Topografía, relación geodesia. Dice, la topografía conjuntamente con la geodesia tienen por objeto realizar todas las mediciones para determinar la posición relativa de puntos terrestres. Estamos claros. Así como también de realizar los cálculos de dichas mediciones y utilizar los resultados para hacer planos y mapas. Perfecto, hasta aquí está bien. En topografía vamos a hacer planos y la geodesia va a hacer mapas. Pero la geodesia se va a valer de la información topográfica para ir haciendo medidas cortas, ¿verdad? Ya después, cuando ya se tenga todas las medidas, la sumatoria de todas las medidas cortas, ya los que se dedican a la geodesia tendrán que analizar qué tanto se les afectó con la curvatura de la Tierra. Y ahí van a hacer sus mapas ya con esa otra información. Pero nosotros, para un terrenito de 2 manzanas, que es un terreno grande, ¿verdad? Para hacer proyectos arquitectónicos, no vamos a usar elevaciones sobre el nivel del mar, vamos a usar un dato arbitrario y vamos a usar coordenadas, no vamos a usar coordenadas geodésicas, sino coordenadas cartesianas, ¿verdad? Sí, sí. Bien, bueno, entonces hablemos rapidito de lo que son coordenadas geodésicas. Miren, hay 2 maneras básicas de ver las coordenadas de la Tierra, ¿verdad? Tenemos estas coordenadas geodésicas o elipsoides, que son las que se ven en esta figura, ¿verdad? Y que están partiendo del centro de la Tierra y nos están dando ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un ángulo teta, creo que es esta letra griega. Teta está aquí, es esta de aquí, miren, es esta altura. A partir de la línea del horizonte, esta es la línea del horizonte, el Ecuador, ¿verdad? Del Ecuador para arriba tenemos este ángulo y en el sentido horizontal tenemos este ángulo, no recuerdo cómo se llama ese ángulo, pero tenemos este valor de acá y tenemos este otro valor y la altura va a ser esta altura de aquí para acá, ¿verdad? Es una forma algo complicada, ¿verdad? De cómo se llama, de describir la Tierra. Sin embargo, esta información se usa sobre todo para cuestiones de navegación, ¿verdad? Para cuestiones de navegación. Los ángulos, latitud norte, longitud oeste, ¿verdad? Y una altura, en este caso, de 188 metros de la Tierra sobre el nivel del mar. Esto sobre el nivel del mar. Entonces, se los leo aquí, es algo medio complicado y esto no es lo que vamos a hacer. Sin embargo, se los leo. Dice, el sistema de coordenadas geodésicas es un sistema de coordenadas en la que la posición específica por la latitud geodésica y la latitud geodésica y la longitud geodésica son estos ángulos que yo les decía que son estos dos. Geodésica, longitud y en los casos tridimensionales la altitud elipsoidea, que es esta altura para tener 3 dimensiones. Dice, la latitud geodésica con este ángulo, dice, se forma en el plano ecuatorial con la perpendicular al elipsoide desde un punto dado. Se toma como positivo hacia el norte, ¿verdad? Es este ángulo de aquí positivo porque va hacia el norte. La longitud geodésica, dice, ángulo que deforma en el plano meridiano de un punto dado. Se toma positivo hacia el este. O sea, están hablando hacia el este y hacia el norte. La altura geodésica o elipsoidica, h, distancia de un punto desde el elipsoide a medida a lo largo de la normal del elipsoide desde un punto. O sea, como ven, es algo más complicado. Positiva si es ascendente o el punto está fuera del elipsoide. O sea, es un poco, como les digo, esto es pura cálculos geodésicos. Es importante, ¿verdad? Sobre todo saber que esto existe para cuestiones de navegación. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es esto, porque esto sí es
No estamos midiendo ángulos, sino estamos midiendo distancias. Dice, la proyección de Mercator transversal. Eso quiere decir universal, transversal, Mercator. Mercator era indudablemente un geodesta, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, dice que esa definición dice, las coordenadas UTM es una proyección cilíndrica conforme, dice. Bueno, con esto les explico algo, me voy a adelantar. Bien, estamos hablando de proyecciones. La geodesia, cuando estamos trabajando coordenadas cartesianas, no hay clavo porque estamos trabajando sobre un plano horizontal, no hay problema. Pero acá la geodesia lo que trata es de la forma de la Tierra, de alguna manera tratar de colocarla horizontalmente en un plano de 2 dimensiones. La forma de la Tierra, imagínense. Eso es muy complicado, lo que conocemos como mapa mundi, ¿verdad? Entonces, han habido muchos estudios, ¿verdad? Muchos estudios. Y estos hablan de las proyecciones. En el caso de UTM se tiene la ventaja que a ningún punto... No. Dice, la UTM es una proyección cilíndrica conforme. Ok. Al hablar de proyección estamos hablando por lo menos de estas tres proyecciones, ¿verdad? La proyección cilíndrica, que es la que está hablando UTM, lo que hacen teóricamente es meter la Tierra dentro de un cilindro, ¿verdad? Y todos los puntos de la Tierra van a ir topando al cilindro. Cuando ya se ha calculado de esa manera, se extiende el cilindro para tener esta figura. Y teniendo esa figura, ya le dieron coordenadas en Y y en X a toda la Tierra. Esas son las coordenadas UTM. Hay otros que han calculado una proyección plana y dividen en dos la Tierra por el Ecuador. Entonces, todos los puntos que están acá los proyectan hacia ese plano lógico, ese plano imaginario, porque es imaginario, ¿eh? Y aquí también bajan toda la información que se tenga acá, y después se tratan de poner las dos proyecciones en una superficie plana. Y hay otros que hicieron una proyección cónica, ¿verdad? Supuestamente que toda esta parte de acá pues tiene menos que les dijera yo, falla, ¿verdad? Digamos, que esta otra de acá. Pero estos también tratan, después de que han colocado la proyección de todos los puntos sobre la superficie interna de la figura, por decirlo de alguna manera, extienden la figura en una forma plana, ¿verdad? Pero como más fácil lo podemos ver es con las coordenadas UTM, que las coordenadas UTM lo que están haciendo es desarrollar un cilindro en donde la Tierra ya fue colocada dentro. Todos sus puntos se trasladaron hacia las superficies de ese cilindro y después se pone en una superficie plana. Bien. Aquí estamos. Estas son las coordenadas UTM. El origen está como por acá, miren, yo creo que es por acá, en la punta esta de Alaska. Y acá, vamos a decirlo, lo abro un poquito más. Y como ven ustedes, toda la Tierra está... Bueno, lo voy a mover. Toda esta información se le llaman zonas. Las zonas 0, zona 2, zona 3, 4, 5, 6, 7, etc. Nosotros estamos entre la zona 15 y la zona 16. Esto nos ha causado un problema que les cuento adelantito. Nosotros estamos acá. Nosotros tenemos información geodésica, geográfica, con coordenadas UTM de nuestro país. Y esa es la cartografía que se menciona en el título del tema del día de hoy. Entonces, todos estos puntos y todo esto fueron sacados de un cilindro donde estaba metida la Tierra. La teoría son puras cuestiones teóricas.
Entonces nosotros estamos aquí, muchachos. Entonces, estas son las coordenadas UTM que las vamos a ver más adelante. Acá, pues esto ya es, bueno, interesante algo. Las gentes que se dedican a cálculos geodésicos, cuando el terreno es pequeño, dígase, por ejemplo, saber, ese trabajo del anillo periférico de la ciudad universitaria. Si ellos nos pidieron información geodésica, hay que, por lo menos la salida es geodésica, y van a hacer algún cálculo si todas las medidas horizontales que medimos con teolito se ven afectadas, ¿verdad? O si estamos haciendo, ¿qué les dijera yo? El levantamiento de, ¿qué les puedo decir yo? Que se hiciera una nueva autopista desde la ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios, por ejemplo, ¿eh? Una nueva. Ahí sí, esa distancia, sí, aunque es pequeña, ¿verdad? Miren, de aquí para acá, miren, de Guatemala a Barrios, miren, es una cosita chiquita, pero sí se ve ya afectada de alguna manera por la curvatura de la Tierra. Y van a ser milímetros posiblemente o centímetros, ¿verdad? Es decir, no es una cosa exagerada. Ahora, si estamos midiendo el muro que querían hacer los gringos acá, a ese sí se ve transformado por la curvatura de la Tierra. O si queremos determinar el Sahara, también, o cualquier medida grande, ¿verdad? Ahí sí ya se calcula la afectación que hace la Tierra numéricamente sobre los levantamientos, ¿verdad? Bueno, pero lo que les decía es que los geodestas, cuando el trabajo no es muy grande, toman la curvatura, la forma de la Tierra como una esfera perfecta. Adelante vamos a ver algo de esto. Pero cuando ya el levantamiento es demasiado grande y se afecta la curvatura de la Tierra, entonces sí se va a tomar unos datos que yo les voy a mostrar adelante. Y que ustedes se recordarán de sus clases de geografía de la primaria, decían que la Tierra tiene el eje polar y el eje ecuatorial. Y siempre nos enseñaron a decir que el eje polar era más corto que el eje ecuatorial. Si ustedes se recuerdan de eso, lo vamos a ver aquí adelantito también. Bueno, pero me adelanté aquí a esto para que no nos perdamos y sepamos qué son las coordenadas UTM, ¿verdad? Y las coordenadas UTM se trabajaron a través de una proyección cilíndrica, que es lo que está acá, ¿verdad? El Ecuador es el Ecuador. Perdón, este es el Ecuador, ¿verdad? Y miren esta línea de acá, aquí está el Ecuador, miren. Esta es la mitad de la Tierra hacia abajo y la mitad de la Tierra hacia arriba, ¿verdad? La mitad de la Tierra hacia abajo y la mitad de la Tierra hacia arriba. Estas son las coordenadas UTM. Bueno, pero leamos aquí la teoría. Dice, las UTM es una proyección cilíndrica conforme el factor de escala en la dirección del paralelo y la relación del meridiano. Paralelos y meridianos son esas líneas que están formando esa cuadrícula. Son iguales, H igual K, pero esto es en el Ecuador posiblemente. Pues sigamos. Dice, las líneas ioxodrómicas, dice, se representan como líneas rectas sobre el mapa. Son esas divisiones. Los meridianos, dice, se proyectan sobre el plano con una separación proporcional a la del modelo. O sea, todo esto es teórico, ¿verdad? Pues están hablando de modelos. Así la equidistancia entre ellos. Sin embargo, los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del Ecuador, por lo que al llegar al polo las deformaciones serán infinitas. Es decir, si nosotros, yo siempre pongo este ejemplo, si nosotros agarráramos una naranja y cortamos la cáscara de la naranja de manera tal que podamos sacar la naranja y quedarnos solo con la cáscara y los cortes, y la ponemos sobre una mesa y tratemos de que sea plana, se van a dar cuenta que es muy difícil. Entonces, ¿qué es cómo se podría hacer? Pues dividiendo
la cáscara naranja y un montón de partecitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo la geodesia? Acá, ¿verdad? La gran naranja la fueron dividiendo en zonas, ¿verdad? Decidieron qué separación le iban a dar, como que solo cortáramos la cáscara de la naranja a estas distancias. Entonces, ponerlas en un plano horizontal, ya los errores que se van a ocasionar entre una zona y la otra van a ser mínimos, ¿verdad? Porque hay diferencias. Bien, ahí les cuento. Los meridianos se proyectan sobre el plano con una separación proporcional a la del modelo C. Sin embargo, los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del ecuador, de lo que ya vimos, por lo que al llegar al polo las deformaciones serán infinitas. Por eso solo se representa la región entre los paralelos 84 y 80S. Sí. Esto lo que quiere decir es que las deformaciones, ya llegando acá, y a esta parte de acá de los polos, ya es mucho más grande. ¿Eh? Miren esto, cómo se va cerrando ¿cómo se llama? Las líneas estas de los paralelos, ¿verdad? Sí, bueno, sigamos. Para ello se divide la Tierra en usos de 6 grados. ¿Sí? 6 grados son los 6 grados que hay de aquí desde el principio. Y eso nos está dando a nosotros esta figura. Cuando la Tierra estaba redonda, solo le fueron dando 6 grados, y ahí fueron trazando todas estas líneas, ¿verdad? Todas estas son las latitudes, y las longitudes son los paralelos. Bien, sigamos. La proyección UTM tiene la ventaja de que ningún punto está demasiado alejado del meridiano central de su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Ok. Pero esto se consigue al coste de la discontinuidad. Dice, el punto en el límite de la zona se proyecta en coordenadas distintas propias de cada uso. Lo vamos a ver ya cuando miremos las coordenadas en un plano. Para evitar estas discontinuidades, dice, a veces se extienden las zonas para que el meridiano tangente sea el mismo. Esto permite mapas continuos casi compatibles con los estándar. Sin embargo, en los límites de estas zonas, las distorsiones son mayores que en las zonas estándar. Bien. Si nosotros en esa cáscara de naranja la pusimos en una mesa y vemos que hay distorsiones, sobre todo en la unión de las dos cáscaras, ¿sí? Entonces, ahí hay diferencias. Por ejemplo, en el caso nuestro, el hecho de que esta línea de este uso nos esté partiendo la República en zona 15 y zona 16 nos causa problemas de coordenadas en esta línea. Es decir, como vamos a ver ahorita, las hojas cartográficas tienen todas sus coordenadas. Pero cuando vamos, por ejemplo, todas las hojas cartográficas que vamos a ver, todas tienen nombres de los lugares principales. Las hojas cartográficas, se las voy a mostrar adelantito, ¿no? Lo que les quiero decir es de que aquí solo tenemos un problema. Y les cuento eso porque nosotros lo vivimos, yo lo viví en un estudio que hicimos de una línea de conducción, un avalúo que hicimos de una línea de conducción eléctrica desde Guatemala a una ciudad de Panamá que se llama David, la segunda ciudad de Panamá. Entonces nosotros tuvimos que analizar todas las hojas cartográficas donde pasaba esa línea de conducción eléctrica. Nos topamos que, por ejemplo, El Salvador y Costa Rica no usan coordenadas UTM, sino usan coordenadas Lambert. Ese es otro sistema de coordenadas, pero el principio es el mismo, fíjense. Entonces, nos dimos cuenta que aquí teníamos un problema. En unas hojas cartográficas que pasan, la que más analizamos es una que tiene como título Sanarate. Ahí en la hoja de Sanarate y la que le sigue, teníamos una distorsión. Entonces, como nuestro trabajo no es Sergio de estas, ¿verdad?
por supuesto. Entonces, contratamos a un geodesta y nos contó. Bueno, para él fue fácil, ¿verdad? Solo dijo, mira, aquí hay que bajar un parche de internet. Y lo hizo como en 1 minuto. Y nos preguntó, ¿se les quedó? No, ¿verdad? Ahí dijimos sí, así como pasa en el curso a veces, ¿verdad? Está claro, sí, todo el mundo sí, cuando está una pregunta en el examen y no lo contestan, ¿verdad? Igual nos pasó ahí, ¿verdad? Se les quedó, miro que no, se lo voy a hacer otra vez. Nada, no se nos quedó, mejor lo contratamos a él. Pero en ese entonces nos contó de que para evitar esa distorsión en las hojas cartográficas de esta línea, entre la zona 15 y 16, hicieron un cálculo que le llamaron GTM, quiere decir Guatemala Transversal Mercator. Entonces, para que no hubiera esa diferencia entre una zona y la otra, unificaron, si no estoy mal, toda la zona 15 y agarraron la zona 16 como que era la zona 15, solo para los trabajos de Guatemala. Bueno, entonces les leo aquí. El principal problema de la cartografía es representar la superficie curva de la Tierra sobre una superficie plana. ¿Sí? Es lo que les vengo diciendo, lo de la naranja. Mapas. Sin deformarla, imagínense. Según la posición de las figuras, pueden ser polares, oblicuos, transversales al eje rotacional de la Tierra. Eso no nos interesa tanto. Como la Tierra no es una esfera perfecta, se utiliza un sistema de referencia para poder calcular distancias, áreas y ángulos. Entonces, salía porque les decía que si el levantamiento geodésico no es muy grande, los geodestas toman a la Tierra como una esfera perfecta. Pero si el levantamiento es muy grande, toman a la Tierra con el eje polar menor y el eje ecuatorial mayor, lo que nos decían nuestros profesores. Vamos a ver adelante las dimensiones de la Tierra. Vamos a ver que no se me quede nada por aquí. Bien, entonces ustedes ya tienen ahora esta información. Entonces no vamos a trabajar este tipo de coordenadas, sino que vamos a trabajar coordenadas UTM, ¿verdad? ¿Sí? Y al final sabemos que existen coordenadas GTM. Bien. Quiero preguntar si voy claro hasta acá, muchachos. ¿Vamos claros? Ok. Ahí se recuerda que mi recomendación es que el día de hoy, cuando ustedes terminen sus clases, estudien esto, por favor. Lo tienen ahí en su computadora. ¿Eh? Bien, miren, pues aquí hay varios cálculos de la superficie de la Tierra. Pero esos son diámetros. El diámetro de la Tierra en kilómetros y el diámetro de la Tierra, tanto el eje polar como el eje ecuatorial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el eje polar tiene 12.713,53 kilómetros y el eje ecuatorial tiene 12.756. Quiere decir que el eje ecuatorial es un poquito más grande que el eje polar, si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Al ojo lo puede ver uno, pero vamos a ver, 1, 2, lo voy a calcular rápido. En el caso de Cuate Clark, 12.713.53 menos 12.756.412. La diferencia, fíjense, pues según el cálculo de este cuate, la diferencia entre el eje polar y el eje ecuatorial son 43 kilómetros, 42.88. Esa es la diferencia que hay entre el eje polar y el eje ecuatorial, según este cuate. Este cálculo los hizo en 1866. Y cuando miremos las hojas cartográficas nos vamos a dar cuenta que se trabajó con información de este cuate, ¿verdad? Después apareció en 1800, no recuerdo la fecha exacta de este cuate, 1880 y algo. Hizo otro cálculo también, ¿verdad? Por supuesto que esto con cálculo de estrellas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, miren, aquí hay otra información.
Clark decía que eran 12.713 kilómetros y 12.714,041. Como ven, las diferencias son pocas. Y aquí nada de satélites ni nada de eso, todo desde la ventanita de su cuarto. Y el eje ecuatorial, miren, 12.756,41,2 y aquí 12.756,774. O sea, un poquitito más grande le dio a Hayford. Y después esto fue en 1924. Esta entidad, Unión Geofísica y Geodésica Internacional, adoptó un nuevo dato. No sé si hicieron promedios o si hicieron otra serie de cálculos, ¿verdad? Y ellos concluyeron en que la superficie de la Tierra, es decir, está formada por estas dimensiones en el eje polar de 12.714,047. Miren, es una diferencia pequeñísima, miren, entre este. Y en el sistema, en el eje ecuatorial, 12.756,776. Miren, el mismo dato les dio, asumieron ese mismo dato. Pero como ven, las diferencias entre estos cálculos son pequeñas, ¿verdad? Son pequeñas. Eso quiere decir que los cuates son buzos, ¿verdad? Esta información fue tomada de este tratado de topografía, David Raymond y Francis M. ¿Verdad? Bien. Me voy a saltar aquí el documento. Esto lo tienen ustedes, ¿verdad? Aquí está el tema de la geodesia que vamos a ver, y aquí hay un ejemplo de hojas cartográficas, ¿eh? Pero no es eso lo que yo quiero que veamos ahorita. Vamos a ver. Esto es todo lo que es el Instituto Geográfico Nacional. Esto es lo que quiero llegar a esto. Miren, pues, yo les he estado diciendo que los levantamientos topográficos, por grandes que sean, no se ven afectados por la curvatura de la Tierra. Y la geodesia, sea las distancias que sean, siempre van a hacer sus cálculos para ver qué tanta afectación pueda tener una medida, ¿verdad? Entonces, aquí hicimos nosotros este ejercicio de relación geodesia-topografía, dice. Dice, análisis geométrico sobre afectación de la curvatura de la Tierra en medidas horizontales, en medidas topográficas. La topografía, todas las medidas las va a asumir horizontales. Lo vamos a ver más adelante. Bien. Pues miren, pues acá yo tomé en cuenta este radio, agarré uno de los diámetros que les mostré en la imagen anterior. Lo dividí entre dos para tener un radio, ¿sí? Y asumí un grado nada más de los 360 grados que tiene la circunferencia. Ya con estos datos yo hice el siguiente cálculo. Y esto lo vamos a hacer después con usted, porque yo les voy a enseñar a calcular curvas horizontales. Entonces, al hacer el cálculo de lo que vamos a llamar nosotros longitud de curva, que en este caso, como es curva, yo estoy suponiendo que este es el análisis geodésico, ¿verdad? Y después uní este punto con este otro con una línea recta. Y como la topografía dice que todos los datos se representan en planos, esta es una línea plana, ¿verdad? Entonces yo estoy asumiendo acá que la línea curva va a ser la geodesia y la línea recta va a ser la topografía. Y con estos datos, un grado de un ángulo aquí y un radio, la mitad de uno de los diámetros que ya vimos. Al hacer el cálculo me queda lo siguiente. La longitud de curva máxima, que es esta, tiene 111.3239 kilómetros. Y al hacer el cálculo de la línea recta, me dice que tengo 111.3225 kilómetros. Al hacer la resta, nos damos cuenta que tenemos una diferencia de 0.0014 kilómetros, es decir, son milímetros de diferencia, ¿verdad? Si se dan cuenta. En este cálculo. Entonces, lo que hice yo aquí es que no está aquí. No puedo, me quedé, se me pasó.
Yo esto lo convierto a metros. Al convertirlo a metros, esto tengo que multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Al multiplicar por 1000 me da que la diferencia es de 1.4 metros, perdón. 1 metro con 40 centímetros. Esa es la diferencia en metros que me da la resta de la curva máxima y de la cuerda máxima. 1.40 metros. Esa sería la diferencia entre este dato y este otro. Yo me pregunto acá y digo, aunque por supuesto que las distancias estas que yo les digo ahorita no son en línea recta, pero aquí me da que son 111 kilómetros y algo, ¿verdad? 111 kilómetros es como de aquí, ahí por el puerto San José, de aquí como para la entrada de Culután, creo yo, ¿sí? Y la otra como de aquí a Jutiapa, más o menos, ¿verdad? Jutiapa son 116. Pero, por cierto, que ahí van con curva, ¿verdad? Pero solo para hacer una analogía. Si yo hiciera un levantamiento de aquí al puerto San José, un levantamiento topográfico, es una medida larga y se va a ver afectada por la tierra, ¿verdad? Entonces, así se hará. Pero puede surgir la duda alguna vez que alguien les pregunte a ustedes, hablando de este tema, ¿verdad? Que la topografía, pues, no toma en cuenta la curvatura de la tierra, pero que por sus dimensiones no toma en cuenta la curvatura de la tierra, supone la tierra plana. Pero cuate les puede preguntar, mire, ¿y en qué momento las medidas topográficas se convierten en distancias geodésicas? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que la diferencia es de 1.40 metros. Y en una medida de aquí al puerto de San José vamos a tener muchos más errores de estos. A todos lados que estemos midiendo, todas las medidas tienen error. Entonces, la pregunta aquí es, ¿será que si tenemos un levantamiento, que les dijera yo, bien grande, pero que no excede dentro de un círculo o un rectángulo de 111 metros? Trazáramos un rectángulo, 111 kilómetros acá y 111 kilómetros acá. Estamos adentro de ese cuadrado. ¿Será que esos levantamientos se ven afectados por la curvatura de la Tierra? Aquí tenemos que empezar a usar nuestro criterio. Ustedes van a encontrar en libros, incluso en ese tratado que yo les dije, recuerdo que ahí decían que dentro de un cuadrado de 50 por 50 kilómetros, no debe uno pensar que se van a afectar los trabajos topográficos. O sea, dentro de un cuadrado de 50 por 50, no se afecta la curvatura de la Tierra, no afecta las medidas de ese terreno. Otros dicen 30 por 30 kilómetros. Pero la idea de nosotros de hacer este ejercicio es que dice 111 kilómetros, 111, pongámosle 100 kilómetros. Según nosotros, en un cuadrado de 100 kilómetros por 100 kilómetros, no va a ser significativa cualquier ajuste que sea por cálculo geodésico. Porque si miren, en 111 kilómetros el error es de 1 metro con 40 centímetros. Ustedes ahorita mismo en el suelo pueden imaginarse cuánto es 1.40. Y 1.40 de aquí al puerto de San José no es nada, ¿verdad? Entonces yo personalmente, si me hicieran esa pregunta, les diría que en un rectángulo de 100 por 100 metros, cualquier medida que se hagamos y se calcule que les dijera yo, la curvatura de coordenadas geodésicas, la diferencia va a ser muy poca. Y entonces no debemos de preocuparnos porque estemos trabajando terrenos muy grandes, ¿verdad? De todos modos, la arquitectura para nosotros, un terreno de 30 manzanas, por ejemplo, que nos digan, desarrollamos un superproyecto y 30 manzanas no va a llegar ni a nada de esto, ¿verdad? Así que debemos de estar tranquilos, ¿verdad? Bien, entonces, muchachos, quiero preguntar si me he explicado hasta acá.
¿Estamos, compañeros? Sí, arquitecto. Muy bien, va. Perfecto, perfecto. Entonces, con esto ya avanzamos un poquito. ¿Qué horas son? 10 minutos. Bueno, les voy a pasar lista, por favor. Se encuentra Jennifer Yulisa Fernández. Sí, arquitecto, presente. Gracias. Walter David Morales. Walter David Morales Mayén. Luis Alberto Alvisures Morazán. Luis Alberto Alvisures. Bueno. Jonathan Gaspar Chitop López. Jonathan Gaspar. Bueno. Paula Cristina González Cruz. Presente. Bien. Débora Araceli Koch López. Presente. Jorge André Sierra Cetino. Presente. Ricardo Josué Reyes Bautista. Presente. Lester Fernando Hernández Marroquín. Presente, Arqui. Muy bien. Esteban André Roldán Vázquez. Presente, arquitecto. Sí, ¿alguien me habla? ¿Presente? Sí, sí. Usted es Esteban André Roldán. Exacto. Muy bien. María Fernanda Cárcamo. Presente. Bien. Jaiso Estuardo López González. Ahí está Jaiso. Otra vez va a decir que se le arruinó su micrófono. Sergio Daniel Varías Buen Morales. día, Sergio presente. Aquí estoy. Buen día, presente. ¿Quién es usted, compa? Sergio Daniel Varías Morales. Ok, muy bien, sí, está muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, Óscar Josué Pérez Quevedo. Óscar Josué Pérez. José Rodolfo Mendoza Méndez. Presente, Arqui. Muy bien. Luisa Fernanda Flores González. Presente, arquitecto. Sí. María José Barrio Reyes. Presente, arquitecto. Muy bien. Marina Crescencia Alvarado Álvarez. Presente, arquitecto. Muy bien. Juan Fernando Estrada Roldán. Presente. Sí. Yaret Aarón Pérez Herrera. Presente, arquitecto. Muy bien. Ana Lucía Orozco Aparicio. Presente, arquitecto. Bien. Pedro Pablo Cruz Carrillo. Muy bien. María Regina Álvarez López. Presente, arquitecto. Muy bien. Gabriela Alejandra Cotón Villagrán. Presente, arquitecto. Gracias. María Gabriela Salazar del Cid. Presente, arquitecto. Bien. Marcela Nicole López Rodríguez. Presente. Bien. Dulce Yasmín Marroquín González. Presente. Marco David Girón Pérez. Presente. Sí. Luisa del Carmen Natareno Chalú. Presente, arquitecto. Muy bien. Lisbeth Adriana Coy Caixón. Presente. Muy bien. Bueno. Entonces, muchachos, permítanme un segundito, por favor. Muy bien. Dejar de presentar. Bueno, muy bien, compañeros.